Seguimos con más informaciones en Hora 23. Lo decíamos al inicio de nuestro programa, el año 2014 Bolivia fue noticia mundial porque se convirtió en el único país en autorizar excepcionalmente, repito la palabra excepcionalmente, el trabajo infantil a partir de los 10 años de edad, generando una ola de reacciones, la mayor parte de ellas críticas, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo. Han pasado 3 años de ese momento y queremos visualizar cuál es la realidad de esa circunstancia hoy en nuestro país. Y es un tema que está siendo abordado entre varios por un foro importante que se cumple en la ciudad de La Paz. Es el foro internacional denominado Políticas Públicas con Infancias y Adolescencias Trabajadoras, Perspectivas y Experiencias Protagónicas desde el Sur Global, que tiene a varios organizadores, por ejemplo, la Fundación La Paz, la Universidad Mayor de San Andrés y otras organizaciones que apoyan la organización de este evento. Estamos esta noche y damos la bienvenida con participantes de este foro internacional. Estamos con el doctor Manfred Liebel, le damos la bienvenida y las buenas noches. Él es profesor emérito de Sociología en la Universidad Técnica de Berlín, director del Instituto de Estudios Internacionales de Infancia y Juventud en la Academia Internacional de Berlín y cofundador y exdirector del programa de maestría en estudios de la infancia y los derechos de la infancia. Toda una autoridad para hablar del tema por los datos que menciono. Y también estamos con el doctor Jorge Domic, fundador y codirector de la Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación. También bienvenido a este encuentro informativo. Y contamos con la presencia de Lourdes, la podemos llamar ex niña trabajadora. Sí. Muy bien, entonces vamos a comentar con estos tres invitados las características de este foro. Comienzo con el doctor Domic. ¿Qué ha pasado desde el 2004 hasta desde el 2014, perdón, hasta el 2017, el presente, en la aplicación de esa reforma al Código Niña, Niño, Adolescente, autorizando el trabajo infantil en Bolivia a partir de los 10 años de edad? Me interesaría hacer primero una precisión. Desde luego que sí. El anterior código tenía medidas transitorias. El artículo 2 de las medidas transitorias casi textualmente decía lo siguiente: los niños y niñas menores de 14 años, mientras subsistan las condiciones de pobreza en el país, serán beneficiados con las mismas medidas otorgadas para los niños mayores de 14 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no había límite de edad. La edad podía ser 5, 7, 8, 10 años. Sin embargo, cuando en este código, en la ley 548, se fijan los 12 y 10 años para diferente tipo de actividades de trabajo, hay una reacción desmesurada. Pero es que no nos fijamos en el pasado. Este es uno de los elementos que creo vale la pena primero aclarar. El otro elemento, desde el 2014 hasta el momento, creo que es importante ver un aspecto de orden estadístico. Hace 10 años atrás se hablaba de 850.000 niños, niñas y adolescentes trabajadores. En la nueva encuesta nacional sobre niños, niñas y adolescentes trabajadores se habla de 731.000. Que son datos que serán presentados oficialmente. Estamos hablando de una diferencia aproximadamente de más de 100.000 niños. ¿Cuál es la razón de esa diferencia en este periodo de tiempo que usted está comparando con estos datos? Yo creo que hay muchos factores, pero hay un factor que es fundamental y tiene que ver con que se han disminuido los índices de pobreza, particularmente en las zonas urbano-populares de las grandes ciudades. Pero hay que aclarar también que la causal fundamental del trabajo y de la inserción en el trabajo de los niños, niñas y adolescentes no es solo la pobreza. Hay aspectos de orden sociocultural en el ámbito andino, tanto característicos para Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, que tienen que ver con esto. Es una concepción distinta. No hay niño que no pueda
socializarse y construir su identidad sin participar en el trabajo. Con la precisión que ha hecho el doctor Domic, doctor Libel, ¿cómo ve usted la figura que se presenta actualmente en Bolivia, la disposición del Código Niña, Niño, Adolescente respecto a esa autorización excepcional para el trabajo infantil a partir de los 10 años? ¿Se mantiene a nivel internacional la crítica o la observación que se formuló en su momento al constatarse y convertirse en una política pública esa determinación? Yo pienso que la crítica que está hecho en contra de este código está parcialmente basada en malentendidos y parcialmente basada en otros conceptos de infancia, de la vida de infancia, más en conceptos, decimos, occidentales que no toman en cuenta, como dice el señor Domic, las condiciones culturales específicas en Bolivia, por ejemplo. Pero el malentendido es, se dice que el código permite excepcionalmente el trabajo infantil. Pienso que no es correcto, no permite el trabajo infantil, sino permite el trabajo de niños bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones son claramente definidas y si se cumple, no sé si es conocido qué condiciones son, que este trabajo debería ser basado en la propia voluntad del niño, con el permiso de los padres, debería ser garantizado la educación, debería garantizar que no hay peligros para la salud. Si se trata de un trabajo de cuenta ajena, las empresas tienen que ofrecer dos horas de estudio y tienen que pagar el mismo, que pagan para el mismo trabajo que hace un adulto, o por lo menos el salario. Y todos esos elementos significan que es el trabajo que realmente es permitido. Si los niños reciben el permiso, ya no es trabajo infantil en el sentido de la OIT. Precisiones importantes. Vamos a seguir hablando del tema. Volvemos para seguir hablando del tema que abordábamos, el Código Niña, Niño, Adolescente, la posibilidad a través de un foro de generar sugerencias para la definición de políticas públicas al respecto. Pero antes de esas reflexiones que tienen que ver con políticas, con decisiones, con aportes y con definiciones de parte del Estado, ¿qué tal si conocemos lo que es la realidad del trabajo infantil en las calles? Y les presentaba al inicio de este sector a Lourdes. Le damos otra vez la bienvenida. ¿Cuál ha sido su experiencia en el trabajo infantil? Buenas noches. ¿A partir de qué edad comenzó a trabajar? Bueno, yo empecé a trabajar desde mis 12 años de forma dependiente en un restaurante allá en Potosí, pero antes mi mamá vendía en el mercado, entonces también la ayudaba. Y más que por necesidad, en un principio yo empecé a trabajar por ayudar a mi mamá porque vendía en el mercado. Pero después ya trabajé de forma independiente porque era, digamos, por cuestión de aprender algo más, porque estaba en una época de vacaciones. Es por eso que nosotros manejamos de que el trabajo no siempre es por necesidad. Claro, la primera causa puede ser la pobreza, ¿no? Que existen las familias, que las familias son numerosas, que muchas familias, sobre todo que migran del campo a la ciudad, están recién adaptándose, entonces para que pueda, digamos, la familia subsistir en la ciudad, que es algo muy distinto a una comunidad, tengan que salir a trabajar todos los niños, ¿no? Entonces, en su caso, sin embargo, era un trabajo en un entorno familiar. Claro. No tenía una referencia de alguien que la contrataba fuera de su entorno familiar. En un principio fue con mi familia, pero ya después de cuando trabajé de ayudante de cocinera, digamos, tenía una jefa, el cual tenía que obviamente cumplir un horario de entrada y de salida, todo, pero que digamos en mi persona no cumplía todos los horarios y todo, y no hubo maltrato ni nada, ¿no? La persona para la cual trabajaba era muy buena. En el caso de su experiencia, entonces, no podríamos hablar quizás de una figura de explotación, de condiciones inadecuadas. Claro, pero en la organización a la cual, digamos, yo pertenecí,
hace 2 años atrás, que es el CONADSOP, que es el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados de Potosí, sí se veían algunos compañeros, ¿no?, que muchas veces no querían admitir que eran niños trabajadores porque sentían la discriminación o que simplemente les tildaban de que hay pobrecito niño trabajador, ¿no?, el cual nosotros siempre hemos manejado de que el trabajo dignifica a una persona, ¿no?, porque es una actividad más que realizas y de la cual de cualquier forma adquieres un conocimiento. Entonces, sí, en la organización se veía muchas veces el temor de decir si soy niño trabajador o si soy niña trabajadora, o de decir, o simplemente avergonzarse, ¿no? O en algún caso también, en el caso de un compañero que no le querían pagar, él trabajaba con un jefe, que después el Ministerio de Trabajo y todo, en mucho tiempo logró resolver el problema, ¿no? Se tardó mucho, pero logró resolver el problema. La actividad laboral que cumplía no le impedía, por ejemplo, tener un tiempo adecuado para dedicarse al estudio, que es una de las dificultades de los niños y jóvenes que se dedican al trabajo. Bueno, siempre que se ha hablado de niños, niñas, adolescentes, trabajadores, se relaciona a que niño que trabaja no estudia, ¿no? Entonces, nosotros bueno, yo principalmente que soy parte de la organización, bueno, podría un poco desmentir esto porque en la organización, por ejemplo, de Potosí, si bien es un requisito para organizarte, es que tú estés estudiando, porque siempre se impulsa la educación. Y si no estás estudiando, pues en el año que sigue el proyecto con las educadoras y todo, hacen que te inscribas a un colegio, todo, ¿no? Pero en el caso, digamos, que no hemos sentido de que algún niño se queje de que no he podido ir a mi escuela por el trabajo, sino porque la mayoría del trabajo, de la actividad laboral que realizan los niños es de una forma independiente. Que, por ejemplo, que vendan periódicos o que vendan bolsitas en el mercado y todas esas cosas. Entonces, no dependes de un jefe. Y la mayoría, por ejemplo, yo te voy a contar de la experiencia de Potosí, que venden los sábados, domingos, o estudian en la mañana y trabajan por la tarde. Entonces, gracias, Lourdes. Gracias por compartir tu experiencia. Doctor Domic, hay dos versiones o dos formas de enfocar el tema en relación al aspecto que consultaba Lourdes. El trabajo infantil, dice una tendencia, obstaculiza las posibilidades de formación y de educación de los niños y de jóvenes. Y otra tendencia dice que no. Revisaba algunos estudios antes de esa entrevista y esa segunda tendencia decía que el trabajo infantil y juvenil no obstaculiza la formación educativa de niños y jóvenes. ¿Cuál es la certeza en torno a este tema? La certeza tiene que ver con investigaciones que se realizaron. En 1997 el Banco Mundial realiza en Perú y en Bolivia. Encuentra que los datos no muestran una diferencia significativa estadísticamente. Esto nos da cuenta de que escuela versus trabajos no es necesariamente una contradicción. Ese es un mito. Posteriormente se realiza una segunda investigación con una institución holandesa en la Universidad Mayor de San Andrés. Exactamente se demuestra que no es cierto. Personalmente yo dirigí una investigación para el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia, en el cual demostramos, además de eso, lo contrario. Muchos niños, niñas y adolescentes trabajadores estudian porque trabajan. Es decir, pueden costear sus estudios a partir de los ingresos que tienen. El CEDLA, que es una institución dedicada al ámbito laboral, ha realizado hace unos 4 años o 5 años atrás otra investigación. Nos demuestra exactamente lo mismo. Niños trabajadores no muestran significativamente un abandono mayor a los niños que no son trabajadores. Desde la perspectiva del doctor Libel y de su conocimiento de la realidad de los niños trabajadores en Bolivia, ¿qué aspectos de las políticas públicas deberían mejorarse para ofrecer a esos niños mejores condiciones de vida y mejores perspectivas en el futuro? Bueno, si me refiero al código, el código, decimos, es un nuevo inicio de encontrar o de realizar políticas en favor de los niños que trabajan
Y eso principalmente se refiere a instituciones que están previstos en el código para los niños, en particular las defensorías que están previstos, defensorías de la niñez. Y estas defensorías, pienso, tienen tareas muy importantes que pueden servir al apoyo y a la protección de los niños que trabajan. El problema existe en Bolivia que las defensorías municipales, por ejemplo, no funcionan en todos los lados como deberían funcionar. El personal, no hay suficiente personal, o solo tienen contratos a corto plazo, o no son suficientemente calificados. Es decir, si las defensorías realmente son equipados de una manera adecuada de todas las tareas que tienen, en particular, no tienen la tarea con referencia a los niños trabajadores, a los niños en general, pero si realmente pueden trabajar bien, estas defensorías serían un elemento muy importante en apoyo a los niños trabajadores y que pueden contribuir a que los niños no son explotados. Un conjunto de sugerencias. El Foro Internacional Políticas Públicas con Infancias y Adolescencias Trabajadoras, doctor Domic, ¿en qué va a hacer énfasis en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones? Desde luego han existido avances importantes en el tratamiento de la problemática infantil y de adolescencia en el país, pero la realidad también nos indica que no estamos en el mejor terreno y en una situación ideal. ¿A qué debemos apuntar en políticas públicas en el país para mejorar las condiciones de la niñez y de la adolescencia? Ya el profesor Liebel mencionaba esto, que debe existir un mayor proceso de coordinación entre Ministerio de Trabajo, defensorías. Se deben trabajar protocolos de atención, etcétera, hacia los niños, niñas y adolescentes trabajadores. Tiene que ver con la protección de los derechos de ellos, que es un aspecto central. Obviamente esto también supone a la vez todo aquello que va contra la explotación de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que ver que hay que avanzar mucho más allá en torno a cierto tipo de aspectos que todavía generan mucha confusión. Es un tema que despierta muchas pasiones. Seguro que sí. A nivel de los medios de comunicación encontramos generalmente dos visiones. Una, la que citaba la compañera, que decía la compasión, pobres niños trabajan. La otra es esta mirada de escándalo, ¿no es cierto? Pero pocas se fijan en aquello que hace a la dignidad de los niños trabajadores. No son niños que extienden la mano. Con relación a lo que usted decía, la contradicción posible entre trabajo y escuela. La compañera es un vivo ejemplo. Universitaria de tercer año en estudiando trabajo social. Trabajo social. Trabajo social. Un buen ejemplo. Y tenemos toda una cantidad muy grande. Entonces hay que ver cómo se pueden generar en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes trabajadores estructuras que permitan su protección, la protección de sus derechos y promuevan el desarrollo independientemente de que trabajen o no. Pero sobre todo, si recuperamos el trabajo, vamos a ver que los procesos de construcción identitaria son muy interesantes. Entonces, de acuerdo a ese comentario, ¿sería equivocado el enfoque que afirma que las condiciones que establece el actual código para el trabajo excepcional a partir de los 10 años de edad no son perjudiciales para el desarrollo humano y educativo de un niño de 10 años? Los testimonios son infinitos y nos dan cuenta precisamente de lo contrario. Niños trabajadores que construyen proyectos de vida muy exitosos. ¿Y por qué el aspecto de la reacción internacional en el año 2014 a esa disposición y a ese límite o esa frontera de edad para el trabajo en los niños en Bolivia? ¿Puedo decir algo sobre este Sí, punto? sí, Doctor por Liebel, favor. claro que sí. Ya, porque yo creo que ellos parten de otro concepto de infancia, que piensan si niños
asumen ciertas responsabilidades, por ejemplo, trabajando, es en contra de su desarrollo personal. Es, decimos, una imaginación de lo que es la mejor infancia que surgió en los países europeos o norteamericanos en los últimos 150 años. Y ellos crean una norma, pero lo interesante es que, por ejemplo, si miro a mi país, a Alemania, allá se cuestiona siempre más la situación de niños que no tienen en su infancia otras experiencias fuera de la escuela. En el caso de Alemania, muchas veces ¿a partir de qué edad puede trabajar problemas? un niño? Bueno, en Alemania simplemente es regulado el trabajo, que el trabajo es prohibido hasta que los niños terminan ¿cómo se dice en español? La formación secundaria. La formación secundaria. 16 años, 17 años. Sí. Pero pero interesante es que muchos niños que fracasan en la escuela, ¿ya? O se sienten, no les gusta ir a la escuela. Hay muchos niños que no les gusta ir a la escuela. Y para esos niños están desarrollando proyectos que incluyen elementos de trabajo, para dar a los niños una idea para qué sirven sus conocimientos. O para permitir a los niños tener experiencias serias de la vida, no solo experiencias simbólicas o solo conocimientos abstractos. Y eso es interesante porque eso demuestra que este concepto occidental de la infancia es tal vez una construcción que por lo menos hoy ya no es adecuada, y menos adecuado en sociedades como la boliviana, que tienen culturas muy diferentes, donde niños ya desde muy temprana edad asumen responsabilidades. Y Doctor Domik, no es malo para esos niños, pienso. Al contrario. Su comentario final a propósito de lo que acabamos de tocar. Que hay incapacidad de mirarse al espejo. Hay una investigación del Centro de Estudios Sociales de la Sorbona. Escoge 25 países del hemisferio norte. Encuentra 10 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores. 2 millones en Estados Unidos. 2 millones. 2 millones. Y esto lo conversamos con alguien que vino del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos y dice, es posible que haya más, obviamente. Habrán una gama muy grande de niños migrantes, mexicanos, de nicaragüenses, etcétera, que migran y trabajan en las plantaciones de cosecha de tabaco, etcétera, en Estados Unidos. Pero habrán niños también y adolescentes que trabajan para comprarse el iPod más moderno. Son formas distintas de inserción al mercado de trabajo, pero que existen niños, existen. Entonces hay que ver de que este no es un fenómeno exclusivo del hemisferio norte o hemisferio sur y de la pobreza, ¿no? Como decía el doctor Libre, hay muchas variantes, pero hay muchos niños distintos a este modelo universal que se pretende imponer. Gracias por esas palabras. Me quedo con esa frase: aprendamos a mirarnos al espejo. Es una visión que nos permite conocer una realidad de una forma mucho más precisa y mucho más exacta, más allá de prejuicios, más allá de visiones equivocadas, más allá de imprecisiones en el análisis de los fenómenos sociales y de la realidad, en este caso, de niñas, niños y adolescentes en Bolivia. Gracias, doctor Domik, por la visita. Gracias, doctor Libel. Lourdes, gracias por la experiencia de vida que nos has contado y, desde luego, éxito en los estudios, que siempre va a ser el camino más seguro para una mejor situación. Y desde luego estaremos atentos a las conclusiones del foro Políticas Públicas con Infancias y Adolescencias Trabajadoras para seguir conversando del tema. Lo dicho, buenas noches, gracias por su visita. Nos vamos ahora a un corte y luego seguimos con más en Hora 23.